presentación del libro Entre veros y afinidades, clínica, ética y nuevos dispositivos, jueves 13 de noviembre. Me voy a referir solamente a algunas que me suceden, ¿no? Al leer, nos apropiamos de algo que ya existe, al modo de crearlo dado. Al mismo tiempo, necesitamos conservar lo exterior, especialmente aquello que no entendemos. Entonces, leer es una mezcla de paradoja y diferenciación. Escribir, un movimiento opuesto, es hacer exterior. Son leves actos que transforman la realidad. Lo escrito es de sí mismo, independiente del autor. El desafío es cómo lograr que esa realidad conserve algo personal. Al mismo tiempo, muchos de nosotros creemos que tenemos que saber para escribir. Eso algo de verdad tiene, pero en rigor, pronto nos damos cuenta que tenemos que escribir para saber. El único beneficio es que uno es el primero en enterarse. Entonces, escribir está entre repetir y sorprenderse, entre discípulo y ser autor. Editar. Entre veros y afinidades es el primer libro editado por Hernán Lira y Pablo, sus compiladores. Como se dice de los que comparten adolescencia, si sobreviven, vendrán otros. Entre veros me hizo estar en el libro, yo tengo un articulito ahí adentro, y afinidades me recordó al Pontalís, que suele llamar extraños afines a sus pacientes. Afinidades y también sus confines, con todo lo extranjero que implica. El libro al mismo tiempo me plantea lo intergeneracional. Hay autores, no quiere decir de muchas generaciones, pero de varias. Entre una generación y otra hay un abismo insalvable, creo. También puentes, continuidad, posibilidad de compartir soledad. Según me contó Lila, le pregunté, para 8 de sus autores, esta es la primera publicación. Si digo la primera vez, suena algo de iniciación. Me evocó algo del barrio de infancia. En ese momento alguien preguntaba, ¿ese está avivado? Más tarde, otra pregunta incómoda, ¿debutaste? En ambos casos se atraviesa y se pierde cierta inocencia. ¿Qué inocencia perdemos la primera vez que publicamos? ¿Estar desnudos con la ropa puesta? Bueno, el libro también expresa y sostiene interdisciplina, lo cual puede protegernos del dogmatismo de torres sin marfil. Oportunidad para desacralizar que el saber no esté demasiado domesticado por el dinero y el poder. Sostener pasión crítica, como dice Octavio Paz, no siempre es aceptado por los vigías de Occidente, aunque la creatividad se nutra de ella. Interdisciplina, sí, pero sin perder la disciplina. ¿Qué lugar tiene la biología, la filosofía, la antropología, la psicología en Freud? Por ejemplo, cuando Winnicott usa el concepto de paradoja, ¿desde dónde podemos entenderlo? ¿Desde las paradojas lógicas de Bertrand Russell? ¿Desde el Eliot que dice, en mi principio está mi fin y en mi fin está mi principio? O, por ejemplo, desde la experiencia de estar solo en presencia de alguien. Escribir, editar, psicoanalizar,
A partir de este momento comienzan a transitarse lo que después se puede constituir otro oficio o profesión, que no sé si es tan más imposible que las que dice Freud, ¿no? Psicoanalizar, editar, traducir, hacer política, educar, etc. Entonces se comienza a transitar otro oficio. Es la posibilidad de hacerlo. Condenados a las palabras, parecemos exiliados del mundo. Insensiblemente nos encontramos viviendo entre palabras. ¿De dónde proviene su poder? Psicoanalizar y editar conservan esta pregunta si logran destilar en sus penumbras su propia fragilidad. Entonces es probable que encontremos huellas del recorrido del cual emanan. Editar es una forma de traducir. Un editor se dedica, al decir de Borges, a ese modesto misterio. No solo se traduce de una lengua a otra, también se lo hace dentro de la propia, al transformar la lengua oral en escrita. Escribir no es transcribir, sí lo es desgravar. La transcripción más fiel al ser leída revela su pobreza. Lo que pasa desapercibido al ser escuchado puede resultar insoportable al ser leído. Entre el oral y lo escrito hay un abismo que el pensamiento debe trabajar y traducir. Así, al darle forma a la palabra, le da cuerpo a la letra. Un libro, oportunidad de permanecer solos, estando acompañados. Los libros, como esos momentos perpetuos de un duelo, son muertos vivos. Decíamos, si alguien los lee, reviven. Una forma de inmortalidad, como la del mar. Curioso objeto el libro, papel y letra, sagrado y sin valor. En un instante parece muerto, víctima de la espera, casi no vale nada. Si uno trata de vender su biblioteca, solo pagan lo que pesa el papel. La letra es vida potencial. Entonces es el lector quien hace de la letra palabra. Lo que sostiene la letra, el papel en blanco, que tanto aterroriza, es lo único que dentro de ciertos límites conserva valor económico. Paradoja. La letra es sagrada y no vale nada. La sexualidad es innombrable, la letra invalorable. Desmesuras en movimiento. Para Freud lo económico es una forma neutra de dar valor. Lo deja entre paréntesis, en suspenso, flotante. Lo psíquico tiene y no tiene valor. Parece un libro. Editar, escribir, psicoanalizar, oficios invalorables. Bueno, si es que se escucha. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estamos muy contentos, creo que no cabemos, además de no caber en el espacio, no cabemos de la alegría. Estamos muy emocionados, fue mucho trabajo, compartido, a veces no tan compartido, a veces tironeado, a veces difícil, porque esto, ¿no? También es, hay que pasar este primer proyecto y ver qué viene, pero pasarlo es construirlo, es pelearlo, es tensionarlo. Pero básicamente este proyecto funciona por algo que está en la tapa del libro, que es justamente por afinidades, ¿no? Claramente no por identidades, no porque seamos iguales, sino porque somos los tres y cada uno de los autores y las autoras muy diferentes unos con otros. Y un poco esto es, en este libro aparece un texto de María Laura Méndez, que es una entrevista que yo le hago en algún momento en donde nos sentamos a tomar un café y a conversar, y justamente la intención era ponerle a hablar a María Laura de un montón de cosas, del inconsciente, de los conceptos de Bresson, del tiempo, de todas esas cosas complicadas que nunca entendemos cuando las leemos, y la tenemos a María Laura y le preguntamos,
pero que ella dice que tampoco entiende, pero bueno, en la boca de ella parece que sí. Pero además, claro, eso es muy bueno. Pero además era un poco la intención de pensar esta idea de afinidad que queríamos plasmar en el libro, y esa era la invitación en la entrevista, y es un poco la invitación hoy en la presentación a que nos cuente sobre esas cosas que ahí aparecen escritas, transcriptas y transformadas sobre la afinidad. Buenas noches, y en realidad primero quiero agradecerles a los 3 compiladores que me hayan elegido para presentar el libro. Es un honor y también es un compromiso muy grande, porque cuando uno presenta un libro tiene que hacer todo lo posible que entusiasmar a los demás para que lo lean. Entonces siempre es un problema. Y siempre hay otro problema que estaba pensando recién cuando hablaba Jorge. Después de estar tantos años en esta institución y haber participado de muchas presentaciones y disertaciones diversas, siempre llego igual. Yo llego sin papel, ¿no? Y siempre me pasa igual. Pero qué barbaridad. Siempre que vienen a presentar o a hablar, vienen con un papel. Así que bueno, siempre me pasa lo mismo. Tampoco traje... ¿No es que ahora va a cambiar? No, no va a cambiar. Cuando Pablo me invitó a que hiciéramos esta charla, como texto en el libro, ante todo me pareció una idea fantástica pensar en un texto como diálogo. Porque generalmente cuando escribimos, y tal vez a los que no somos escritores, y nos cuesta mucho esto que recién decía Jorge, ¿no? Esta distancia que se produce entre la palabra que se dice y la palabra que se escribe. A otros les cuesta menos. Pero a los que nos cuesta hacer este tránsito, evidentemente el diálogo lo favorece, porque de alguna manera cuando estamos pensando, estamos permanentemente dialogando con muchos con los que compartimos en el tiempo, con muchos otros que no compartimos en el tiempo porque ya no están, con muchos autores que no están hace mucho tiempo y que sin embargo nos siguen acompañando. Entonces nos parece que el diálogo es una forma muy interesante para pensar sobre todos estos conceptos complejos, como el de afinidad. En realidad a mí me pareció fantástica la combinación entre veros y afinidades, porque entre veros, más allá de del hermoso poema de Jorge, que ya lo van a leer ustedes, se llama Entre veros, me da idea de una trama, ¿no? De una trama, de algo que se teje, y que al tejerse conserva sus hilos. Es decir, una trama mestiza, una trama que no es una mezcla, puede ser una combinación, puede ser un montaje, pero cada uno de los elementos conserva su heterogeneidad. Entonces, en realidad, combinar estos dos términos, entre veros y afinidades, me parece un desafío interesante. La palabra afinidad es una palabra, por ahí uno podría decir, de uso corriente, pero sin embargo nos gustó mucho con Pablo hace tiempo, cuando la volvimos a leer en un texto de un antropólogo contemporáneo brasileño que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Bastante complejo en su lectura, muy interesante en sus propuestas, porque él se propone en realidad dar vuelta a la antropología. Él dice no existe la teoría antropológica, y esto casi me emocionó porque yo lo veníamos diciendo con algunos otros hace muchos años, de manera que descubrir, sin conocernos, hasta ese momento no lo había conocido, esta idea de que la antropología hay que hacerla de nuevo porque simplemente es nada más que un reflejo especular del pensamiento hegemónico europeo del siglo XIX, fundamentalmente. De manera que esta primera propuesta de hacer una antropología que sea un brazo, en realidad, una posibilidad, un arma que no es un arma, que descolonice, porque la antropología fue
justamente un arma incorporal de colonización. De manera que es una especie, para mí, como perteneciente, digamos, por haber seguido esa carrera sin que se sepa bien qué es, o cómo se define, porque es muy difícil definir ese quehacer de la antropología, pero sí creo que es fácil entender el compromiso ético de la descolonización o de la descolonialidad. Entonces, este concepto que él toma de afinidad y que define simplemente como aquello que solo se toca en los bordes, nos pareció interesante en varios aspectos. Primero, lo toma y lo retoma evidentemente de Levi-Strauss, que lo saca de los sistemas de parentesco. Él va a denominar parientes consanguíneos y parientes por afinidad, o sea, parientes sería no del todo, si uno pudiera definirlo así sencillamente. Pero lo interesante es esa definición que él toma de la cultura amazónica, lo que se toca en los bordes, es decir, solo lo que se toca en un momento y después puede dispersarse, puede converger o no. Entonces, es un concepto transversal respecto del tema de la identidad y del tema de la diferencia. Y hoy tal vez sean grandes temas para pensar o que atraviesan todo el pensamiento contemporáneo, el complejo pensamiento contemporáneo, y que sirve para distintos planos de los quehaceres, para la clínica, para la educación, para la política, que por otra parte para mí también son afines, porque justamente se tocan en los bordes. No se puede hacer clínica si no se hace política, porque algo, sin saber qué, en la clínica se transforma. Y no se puede hacer política sin hacer clínica, porque como no sabemos qué efectos produce un actuar, algo de eso ocurra, sin que este sea exactamente el objetivo. Por eso nos parece interesante, porque la idea de afinidad es una concepción de transversalidad. No es ni totalmente vertical, ni es totalmente horizontal. Es esa combinatoria. Y además tiene que ver con las relaciones complejas, con las relaciones con los otros, con las relaciones con las cosas, con las relaciones con el mundo. En algún punto podemos ser afines, nunca en todo. Por lo tanto, disuelve toda idea de totalidad y disuelve también ese imaginario, uno podría decir, tan querido, por ejemplo, del amor romántico, en el cual hay que ser igual en todo. Habría que conformarse solo con ser afín en algo. Y esto, afín en algo, es lo que permite además el crecimiento, la posibilidad de ser otros. Por otro lado, no se puede pensar el concepto de afinidad fuera de la multiplicidad. No puede haber afinidad y unidad. La unidad es lo contrario. La unidad sería la convergencia total, la unificación total, el hecho de la coincidencia total. Esa ilusión que tanto nos marcó el occidente colonial capitalista. Por eso es que tomamos este tema, y bueno, quedó en el título del libro, no fue una decisión sino acá de los compiladores, que quedara como título, pero además no es sin entreveros, porque si estamos en afinidad, si somos afines a algo o a alguien, evidentemente algún entrevero vamos a tener. Este entrevero no es necesariamente, no se sabe, no sabemos, no es necesariamente un entrevero exitoso. Es un entrevero que produce cierta combinatoria que no teníamos, cierta posibilidad de hacer otra cosa, de hacer otra trama, de tramar algo de diferencia. De manera que yo los entusiasmaría con este concepto, para pensarlo
en la clínica y en la política fundamentalmente, y bueno, y también en la transmisión de la educación, que es a lo que yo me dedico ahora permanentemente, que es tratar de encontrar con el otro algo de afinidad y desde ahí construir. Porque si no, esperamos la coincidencia total. Y la coincidencia total no es nada más que la muerte de la diferencia. Y toda muerte de diferencia es muy peligrosa. A veces el peligro no lo vislumbramos, pero sin embargo yo diría que fantasmáticamente está permanentemente acechándonos. De manera que muchas gracias a Lila, que tanto se ha esforzado por este texto. Muchas gracias a Hernán, que hemos compartido muchas clases con afinidades. Y bueno, y a Pablo, del que compartimos ya mucho más. Muchas gracias a todos. Una cosita antes de que Lila cierre este espacio. Es una de las cosas que nosotros lamentamos de alguna manera es no haber contado con la presencia acá de manera directa, aunque sí están de un montón de maneras de los editores de la editorial Fundación La Endija, que es una editorial autogestiva, independiente, que es una editorial paranaense, que es un poco mi extranjería, es un poco con lo que yo me vine desde Entre Ríos cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Me vine con un montón de cosas, me vine con mis amigos, algunos están acá de Paraná también, y me vine con esa editorial, que está allá, pero yo me la llevo para todos lados. Y para mí fue muy hermoso poder editar este libro en Buenos Aires con una editorial autogestiva, independiente, de Paraná, y unir así mis ríos, ¿no? El río Paraná, el río Uruguay y el río de la Plata. Así que los invitamos a que entren en la página de La Endija, a que investiguen qué otros libros han publicado, se venden acá en Buenos Aires, y a que se puedan contactar e incluso pensar proyectos editoriales con una editorial como esta, que es tan amiga de los proyectos que crecen desde el pie, digamos, y que eso es tan importante para nosotros. Lo que vos dijiste, una palabra de lo que son nuestros amigos, ¿no? Que son Armando y Laura, porque justamente con Armando, hace muchos años, comenzó algo de la afinidad. Él es ingeniero químico, se interesó hace casi 15 años ya por estudiar Deleuze. Y hicimos un grupo de estudio con mucha gente, ¿no? en ese lugar que ellos tienen en Paraná, que a los que vayan les recomiendo, es el mejor lugar de Paraná, que se llama La Endija. ¿Qué es eso? Es una endija. Y desde ahí, con esa afinidad, estudiamos prácticamente 15 años, y estudiamos en base a lo que él sabía mucho y sabe mucho, que es matemáticas fundamentalmente, que física y química, y que tanto nos enseñó para poder trabajar estos autores que son muy complejos. Y eso es una de las formas de afinidad. Así que, ya que vos nos trajiste, me parece que para mí también están siempre presentes, porque bueno, estuve muchos años en Paraná con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estoy muy emocionada. Los libros son hijos, y bueno, todos sabemos lo que se siente. Y bueno, escuchaba el tema de los entreveros. A mí esa palabra me gusta mucho. Y la palabra entreveros, creo que para poder tomar contacto y hacer un cuerpo con ella, por ejemplo, nos la expresa mejor el lenguaje lunfardo y porteño, porque en realidad es una palabra que tiene mucho que ver con lo rioplatense y con lo porteño y con lo tanguero. Y por ejemplo, en la milonga Jacinto Chiclana, ¿no? Aparece así:
Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. Después, por ejemplo, en otro aparece así. Uno de Gabriel Lepera, Se te entreveró. Se me entreveró. Melodía del arrabal. Era de tauras y cantores, de bromas y entreveros de todos mis amores. Tiene una doble significación la palabra entreveros, que es la pelea de cuchillos, especialmente, muchas escritas por Borges, de los cuchilleros de Palermo, y la de una relación amorosa informal y transgresora, de pasiones secretas, fatos, ¿no? O sea, es una palabra aparte muy, muy llena de sensualidad y de pasión, ¿no? Y que también anda por los bordes, por las orillas. Y cuando estábamos con mis compañeros buscándole nombre a la criatura, y nos mandábamos así, íbamos y veníamos, y de pronto apareció esto, fue como un enamoramiento simultáneo a primera vista, de esta palabra que permite también dejarse penetrar más por las afinidades, porque realmente esto que marcabas vos, María Laura, yo por lo menos lo sentí en el cuerpo, ¿no? Que para poder compenetrarse y vivir lo que tiene que ver con el territorio de esas afinidades, con puntos de fuga todo el tiempo, es vivir pasiones entreveradas fuertemente. Pasame alguno de los ejemplares. Con una de las autoras, María Antonieta Peso, que es peruano-brasilera, y que está muy entreverada con todos nosotros, elegimos una frase de Benedetti para hablar de unos temas que nosotros elegimos tratar, que tienen que ver con dirigir, codirigir, coordinar, de a dos y más de a dos, y pensar esas tensiones, ¿no? Porque apostamos a que esa es una manera de coordinar y de dirigir que está mucho más atravesada por ponernos límites, entre todos generosamente, ¿no? Más productiva. Y elegimos una frase de Benedetti, de la cual yo en su momento también me enamoré a primera vista, que dice así: mi enemigo me reconoció inmediatamente, vino corriendo y me dio un fuerte abrazo. Qué bueno encontrarte, me dijo en un murmullo. Ya me estaba quedando sin odios. Bueno, digamos que estamos por ahí, ¿no? En estas tensiones que están en la frontera, estos sentimientos encontrados, nosotros apostamos que son las únicas que hacen producir y encontrarse con lo nuevo y dejarnos caer del narcisismo, ¿no? Que es un tema que está todo el tiempo presente en todos los trabajos que están escritos en el libro. Está presente este desafío, ¿no? ¿Cómo podemos construir formas de trabajar que colaboren a generar relaciones de poder donde verdaderamente nos dejemos atravesar por esto, que es dejarnos caer de nuestro narcisismo, no sin él, pero donde no tenemos que dejar un solo segundo de nuestra vida de tener presente que si no, no va a ser fértil
no va a ser productivo, no va a dar fruto, no va a germinar. Bueno, lo último que quiero comentar es que todo el libro está gestado por muchas pasiones entreveradas y afines. Por ejemplo, yo quiero nombrar la pasión por formar colegas jóvenes que recién empiezan a dar sus primeros pasos y que nosotros, los tres coautores y compiladores, compartimos algunos espacios, no todos, en donde ponemos mucha pasión en eso y todo el tiempo estamos tratando de quedar descolocados en nuestra posición. No es fácil. Nosotros lo intentamos y aparte es bárbaro porque nos descolocan los que forman parte de todos esos grupos de trabajo, ¿no? Ahora, encontrarle el beneficio a eso. O sea, no vivirlo como una injuria, como suele pasar habitualmente, sino que es como una alegría, es como que dice, ay, me estaba quedando sin opios. ¡Qué alegría!, ¿no? Poder poner a producir esto. Bueno, esto está en todos y en cada uno de los trabajos. Y otra cosa que yo quiero decir personalmente, que cada uno de los autores que forman parte de este libro, muchos de ellos son mis maestros entrañables, los adoro. Y también están los maestros jóvenes que tengo, mis discípulos, mis alumnos, mis coequipers sumamente frescos y jóvenes que todos los días realmente me ponen algo nuevo, de lo cual me da la oportunidad de que yo pueda aprender. Y bueno, eso quiero decir. Bueno, yo voy a apelar a los chicos del último tango que cantaron, si no recuerdo mal, se llama Sin Palabras. Entonces es muy difícil hablar ahora. Pero un poco la idea de este libro también es atreverse a pensar sin palabras, cosa que es muy difícil y por eso también elegimos empezar con música, ¿no? Y de algún modo este libro, digamos, para no hablar con palabras, voy a hablar de sensaciones. Y tiene que ver con esta sensación de poder restituir algo del placer por pensar y de un pensar que tenga como consecuencia un hacer, porque si no, el pensar no alcanza. Y me parece que algo de esto empieza a aparecer en este libro, y yo también en este libro agradezco a todos los autores, que muchos de ellos los he leído durante mucho tiempo, después he conversado con ellos y con algunos de ellos soy amigo, ahora puedo decir que soy amigo. Y me parece que algo de eso también habla de esto, ¿no? De poder encontrarnos para pensar, de poder encontrarnos para hacer, y además de todo eso, de poder hacerlo con alegría, ¿no? Dejar a un lado tanta solemnidad y poder disfrutar con alegría de cosas que después tienen consecuencias, ¿no? Yo simplemente quería agradecer, pocas palabras, pero me parece que si no abundan, así que me parece que podemos seguir con algo más de música. Bueno, gracias.
Bueno, hola a todos, nosotros somos La Chirica. Gracias a los chicos que... Gracias a los chicos y las chicas que están presentando sus trabajos acá en el libro y que nos invitaron para cerrar acá con un poco de música y alegría y un poco de calor. Y bueno, agradecidos a ellos, muy buena onda, gracias por todo y le gustó, le preguntaban cosas, probar y preguntar algo picante, algo así, o... No se la jugaron. No se la jugaron. Bueno, hacemos un bloque más y nos vamos. Y los invitamos a brindar. Los invitamos a brindar ahí. Así que bueno, ahí está.
y nos vamos. Dale, ¿lo hacemos bien? Nos vamos bien, porque no vamos a... Porque no existe el número más, claro. Todavía no, pero lo que tocamos esto. 5, hay problema de número. 5 llamadas. No me boicoteen, uno. Más rápido, más rápido, más rápido. 4, 5. Hasta otro que puede llegar y al final de 5, 5, 5, ahí va. 1, 2, 3, 4. Una llave la dejo acá sobre la mesa, registro en sus bolsillos y el que no lo tiene queda acá. ¿Estaba acá desde cuándo? No sé, ¿quién la encontró? Es una llave que me suena conocida.
pará, porque tiene que arrancar, tiene como un... Depende cuánto. Hay cosas que tengo una mala noticia, no puedo ser ¿no? No sé qué es eso, eso me trae una noticia que no. Ahorita es una que le regalaron a él. No, Tiene que bajar la tinta, Tano. Ahorita pongo para Tiene que bajar la tinta, no me atan la lapicera que me dio el beso y tengo que firmar. pero el tema es que tiene que bajar la tinta, ¿no? Tratando de hacer que funcione esto. Yo tengo, ¿querés? Dale una, por favor. Espera más. Está guardando la manita, ponele. Para escribir acá. Pero la lapicera ahora le digo a la bolsa.
particular. No sé, porque estaba ahí la chica y no está ahora. No sé, lo compraron al principio. Lo compraron al principio. Bueno. Cuando vas a estar en la biblioteca, ¿te vas? Me voy. Bueno, muchas felicitaciones, ¿no? Voy a llevar esto para... Mira, un beso. Chao, Margarita. Chao, siempre me acuerdo de vos. También le tomo el coloquio a los alumnos de la semana que viene. Son divinos, impresionantes. Impresionantes. Sí, tres joyas, muchacho y dos chicas. El muchacho lo leí, no lo podía creer. Ya lo fui ayer en el escenario, divinos los tres. Te voy muy bien, agradecida. Te amor. Bueno, espero verte otra vez. En el barrio. Ya está. Tengo que voy a darle mi ¿quién la conoció? Un libro que nos quedaron. Dame otro para mí, porque ya, yo, bueno, no, quiero uno. Patricia, te rescaté el grabador por las dudas, ¿viste? Tanta gente.